Bueno, comenzamos con el Salmo 106 y vamos a ver que es un poco parecido al Salmo de Isma, pero es como que en el Salmo de Isma recalca de acordarse de las maravillas que el Señor hizo antes de la tierra de Egipto y todo eso. Y en este Salmo vamos a ver que se olvidaron de todas sus maravillas. Así que, lo lamento. Vamos a empezar este Salmo que comienza como termina el anterior. Comienza con un aleluya. Y nos dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También una frase que hemos encontrado en muchos salmos anteriores y palabras. Y hay un montón de referencias también a esta frase en toda la Biblia. Luego continúa diciendo, ¿quién podrá enumerar las cosas poderosas que el Señor ha hecho, todas sus obras? Dichosos los que caminan en obediencia, porque nos dice que también aquellos que caminan en obediencia y guardan su juicio, de esa manera alaban al Señor. Ahora, del versículo 4 en adelante, ya como que cambia un poco este salmo. El versículo 4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia. Quiere decir, acuérdate de mí cuando muestres tu bondad con tu pueblo. Podemos ver que están atravesando un momento medio malo, entonces el salmista decía, que no se sabe quién es, acuérdate de mí cuando muestres tu bondad para que pueda disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría y expresar mis alabanzas. El versículo 6 en adelante, el salmista empieza a relatar todo lo malo que habían hecho. Dice, nosotros pecamos al igual que nuestros padres, hicimos lo mismo, hicimos iniquidad, cometimos impiedad. Y bueno, acá empieza un poco el contexto de este salmo que dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, y se rebelaron junto al Mar Rojo. Y vamos a ir un poquito a Éxodo capítulo 14, versículo 10, que dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y le dijeron a Jehová. Y clamaron a Jehová, y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a ellos que morir nosotros en el desierto. Entonces acá el salmista hace como trae a memoria eso que había ocurrido. Y dice, pero el Señor los salvó por amor de su nombre. Hizo, para hacer notorio su poder, reprendió el mar rojo, lo secó, hizo que caminaran sobre él como que fuera el desierto. Abrió el mar rojo de par en par para que ellos pudieran pasar por el medio. Dice que los rescató de la mano del adversario y que las aguas cubrieron a todos sus enemigos, que eso también se relata en el capítulo 14 de Éxodo, un poquito más adelante. Y bueno, después en el versículo 12 dice, entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanza. Esto lo podemos ver en Éxodo 15, donde después de haber transcurrido por el Mar Rojo y ver que del otro lado estaban los egipcios en la orilla todos muertos, ahogados, Moisés y María, no sé si se acuerdan, que hacen un cántico y cantan al Señor y todo el pueblo se regocija y tocan el pandero y bueno, todas esas cosas. Y dice, bueno, cantaron alabanza. Pero, versículo 13 dice, bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. En otra versión dice, no esperaron a conocer sus planes, hicieron lo que quisieron y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y bueno, esta es la palabra que, ¿cómo se dice? No sabemos. Bueno, esta palabra en hebreo se dice de esta manera, ta'awa, que quiere decir codicia, ansia, lujuria, apetito descontrolado. O sea que un deseo desordenado en este salmo significa todas estas cosas. Codicia, bueno, ansia, lujuria, apetito desordenado. También aparece en Números 11 cuando pidieron carne. También aparece esta misma palabra. Y también aparece en una parte en Proverbios cuando describe lo que es la avaricia. Aparece esta palabra porque no es solamente querer algo, desear algo, sino que al no encontrar la satisfacción, quiere llenarse con otras cosas. De esa manera estaba el pueblo de Israel en ese momento, y dice, y tentaron a Dios en la soledad. Acá tentaron quiere decir, lo pusieron a prueba. A ver qué tanto poder tiene Dios, si es verdad que Dios tiene poder, que me lo demuestre. De esta manera tentaron a Dios, y también, como ayer escuchábamos en el culto, es uno de los mandamientos que el Señor nos dice que no hagamos.
no tentarás al Señor tu Dios. Y bueno, y dice que de tanto insistir, ellos insistieron en poner a prueba al Señor, el Señor les dio lo que pidieron, le dio carne, pero dice que envió mortandad sobre ellos. Luego, sí. Ta'aba. Bueno, entonces, deseos desordenados en hebreo es ta'aba. Continúa el versículo 16 y dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Acá se va a otra parte de la historia que también la estudiamos en la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Estaba Coré y bueno, 250 líderes que también se sumaron a su rebelión porque no entendían que Moisés y Aarón eran los escogidos por Dios para llevar adelante todo ese liderazgo. También dice y nombra en esta parte a Datán y a Abiram, que eran como dos de los que le hicieron la cabeza a este Coré. Como que también conspiraron y lo ayudaron a que entre todos se arme todo este revuelo, pero dice que Dios no los dejó sin su castigo, sino que demostró que él había escogido a Aarón y a Moisés y en ese momento hizo que la tierra se abra y los trae. Luego continúa el versículo 19, cuando hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Y este versículo está bueno y dice, así cambiaron su gloria, o sea, la gloria del Señor, por la imagen de un buey que come hierba. Se rebajaron de adorar al Señor a adorar a un animal que come hierba. Dice, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Todo lo que escuchamos anteriormente, las plagas y cómo el Señor los había librado, se olvidaron y se rebajaron a adorar a un animal. Bueno, dice que si Moisés, en el versículo 23, si Moisés no se hubiese interpuesto ante el Señor por ellos, el Señor los hubiera exterminado a todos, porque el Señor ya tenía decidido esto, pero Moisés clamó e intercedió por su pueblo para que el Señor aparte su indignación de ellos. Continúa en el versículo 24 y dice, pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Acá se va un poquito más adelante cuando, ¿se acuerdan los dos espías? Que fueron 2 espías y solamente Josué y Caleb trajeron buenas noticias, los otros 10 desanimaron a todo el pueblo y el pueblo les empezó a creer a ellos. Entonces, a esto se refiere en este salmo, en esta parte, que aborrecieron la tierra deseable, esa tierra que fueron a ver cómo era, no escucharon las palabras alentadoras, sino que creyeron las otras palabras y murmuraron en sus tiendas. No creyeron lo que el Señor les había dicho. Entonces el Señor alzó su mano contra ellos. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No, contra el pueblo que les hizo caso. Exactamente. El Señor alzó su mano y toda esa generación murió en el desierto. Toda la generación que no creyó en que podían entrar y que era una tierra deseable y una tierra preparada para ellos. Continúa también versículo 28 y dice, se unieron asimismo a Baal Peor. Empezaron a relacionarse con los moabitas, con las mujeres de Moab, pero dice que hubo un hombre que se llama Finés, y no es el hijo de Eli, sino que es otro Finés de antes, es un nieto de Aarón, que él dice que él vio en un momento cuando un hombre de Israel traía una mujer al campamento, y enfrente de todos, como si nada, traía una mujer de Moab al campamento mientras ellos estaban muy tristes por la situación que estaba pasando, y él se enojó muchísimo y agarró una lanza y fue y mató al hombre y mató a la mujer. Dice que de esta manera solamente se detuvo una plaga y también se hizo juicio. Y ahí el Señor como que paró la maldad que tenía destinada para todos ellos. Exactamente. Dice que, bueno, él hizo juicio, detuvo la plaga y también le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Continúa este salmo y dice, también le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Se acuerdan qué pasó acá? Sí, ahí sí, es cuando Moisés, en vez de hablar a la piedra, la golpea. Y acá el pueblo de Israel lo que hizo fue como provocar a Moisés a que reaccione de esa manera. Dice, le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y en la Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso que había en el mundo, pero a causa de toda la maldad y todo lo que estaba viendo, se ve que no aguantó, fue provocado y golpeó la piedra. Pero también como Dios vio que él fue provocado, también el Dios sabe que él decidió hacerlo. Entonces él no se quedó sin su castigo también, aunque fue culpa de los demás,
ponele, pero él se quedó sin entrar a la tierra prometida que tanto deseaba entrar. Solamente la vio de lejos, y ese fue el pago por haber golpeado la piedra. También habla de que el pueblo de Israel, en vez de destruir a los pueblos que el Señor le decía, no los destruía, así como Moab, sino que se mezclaban entre ellos, aprendieron sus obras, aprendieron cómo hacer culto a esos dioses, cómo servir a sus ídolos, y todo esto fue causa de su ruina. Dice que entregaron a sus hijos a los dioses de ellos, a los demonios, sacrificios, a los ídolos en Canaán, en la tierra donde ellos estaban, y esa tierra que tenía que ser santa fue contaminada con sangre, y ellos se contaminaron entre sí con cada una de sus obras en vez de haber obedecido al Señor. El versículo 39 dice, se prostituyeron con sus hechos, que quiere decir que se traduce como les fueron infieles a Dios. En vez de ser fieles al Dios que los escogió y los rescató, se prostituyeron con sus hechos porque adoraban a otros dioses. Entonces, del versículo 40 en adelante, habla sobre cómo Dios se enojó. Dios se encendió en su furor y los entregó a sus enemigos. Pero dice que también muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados. Pero cuando el Señor veía que estaban en angustia y clamaban a Él, el Señor se acordaba de su pacto y se acordaba de todas sus misericordias, y también hacía que los que, ¿se acuerdan que los llevaban cautivos? Bueno, hacía que esas personas y que los que tenían de ellos, que los que lo tomaban, tuviesen misericordia de ellos. Aunque no se lo merecían, el Señor se acordaba de su pacto y hacía volver en sí el corazón de esas personas. Y bueno, termina en el versículo 47 y 48 diciendo, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Vemos cómo el salmista, recordando todo lo malo, y aún quizás viviendo en el presente algo parecido, le pedía al Señor que lo salve, y también termina el salmo bendiciendo al Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Probablemente este salmo fue escrito cuando ellos estaban después del exilio, estaban cautivos en Babilonia, y el salmista veía ciertos como destellos de la misericordia de Dios, como que veía el Señor trabajando en ciertas áreas, y probablemente el salmista al ver eso le daba esperanza